Mira, de acuerdo a Locoit Maguizoltica, una vez que salieron los milagros, más bien que terminaron los milagros, en la parte de acá atrás donde te había comentado que estaba la casilla del pozo, Juan Diego se vino a vivir aquí para dar gracias, pero no fue el único, hubo otras personas que también vinieron a habitar aquí. Ellos dando gracias a la Virgen que querían cuidar su templo. Y fueron, como te había comentado, fueron alrededor de 20 milagros atribuibles a Santa María de Guadalupe, entre los cuales también estaba la casilla, el agua milagrosa, y precisamente en la parte de atrás de esta capilla fue donde se cree que se recogieron las rosas las rosas de Castilla, las rosas del milagro. Entonces, sí es interesante. Lamentablemente la Villa de Guadalupe ya no es lo que era en aquel entonces, pero sigue siendo un muy buen lugar para visitar. De hecho, otra de las cosas que muchas veces dicen, y que ya se ha tomado como parte de la historia, es el hecho del adjetivo de Tonantzin. A Tonantzin en algunos libros todavía la siguen tomando como deidad, cuando realmente Tonantzin era un adjetivo, no un nombre. De hecho, si tú ves los libros de primaria o de secundaria, vas a encontrar a Tonantzin como una deidad, cuando realmente era un adjetivo, era una forma de llamar cariñosamente a una deidad. En este caso, por ejemplo, cuando se le llamaba a Virgen de Guadalupe Tonantzin, se le decía la Virgen de Guadalupe, nuestra madrecita, que era lo que significaba. Pero lamentablemente muchos han tomado el adjetivo de Tonantzin como si fuera una deidad, y incluso en algunos libros pseudohistóricos te hacen esa mención de que Cuautitlicue o Tonantzin, pero finalmente era Cuautitlicue y Tonantzin, es decir, la madre de todos los dioses, nuestra madrecita. Mira, ya estoy aquí en la parte más alta del cerrito. Aquí está, como puedes ver, la nueva basílica. Déjame esperarme un poco. No se alcanza a distinguir. No se alcanza a distinguir. Pero más o menos en esta, ahí donde dice salida, a un costado está la entrada. Por ese lugar puedes entrar directamente a un pasillo que es en el que te pasas por la parte de abajo para que no interrumpas la misa y puedas observar la tilma de Juan Diego. Esta parte de aquí a un lado es el Panteón del Tepeyac, y esta fue una de las primeras capillas o parroquias que se hicieron. De hecho, ahí está la fecha, en esta parte de aquí, 1531. En esta capilla se mandó a hacer para conmemorar las apariciones. Si te fijas, realmente, contrario a lo que dicen los sectarios, están las siglas de Jesús, del Padre y del Hijo. Ajá. Entonces realmente, a pesar de ser un templo mariano, pues sí está incluido tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Voy caminando del otro lado. Esta es la otra parte del cerrito. Si te fijas, aquí atrás está también el panteón. Y lo que te mostraba, esa parte de allá, es donde está Tulpetlac, donde se dice que Juan Diego habitaba en sus últimos días. Como te voy a repetir, yo creo que más bien que al ser oriundo de Cuautitlán, tendría que estar allá. En esa explanada que se ve de ahí, ese óvalo, es una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí se llegan a hacer varios eventos. Y esta estatua, bueno, estoy a espaldas de ella, pero esta construcción conmemora o representa a un barco
Ese barco fue un naufragio en el cual se encomendaron a la Virgen y los rescató. Entonces los marinos lo que hicieron fue traerse los restos del barco y los plantaron ahí, fue como una forma de darle gracias a la Virgen por haberlos salvado en ese momento. Ahí, bueno, mira, esa sigue siendo la capilla del pozo o del pocito. Entonces, si te vienes caminando por la parte trasera hacia acá, vamos a ir directamente a un monumento que mandaron a hacer, si no mal recuerdo, fue en los años 70, hasta donde recuerdo. Pero muchas personas confunden las aguas del milagro precisamente con este monumento que se mandó a hacer, cuando no es así. Realmente esas aguas surgieron ahí en la capilla del pozo. Se mandó a hacer precisamente la capilla debido a que mucha gente se metía al agua para salir completamente curados y obviamente empezó a contaminarse. Entonces se optó por hacer una capilla y únicamente se permitía que se tomara el agua, que la sacaran con una cubeta para poder tomarlas y no que se metieran en ella. Entonces este monumento fue el que mandaron a hacer para recordar el milagro en aquel entonces. Si te fijas, está precisamente en la orilla del cerrito. Como te comentaba anteriormente, en la parte de allá atrás donde se ve ese cerro, es por donde se supone que llegaba Juan Diego. Rodeaba ese cerro y pasaba por aquí. Y aquí en el cerro del Tepeyac es donde fue la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue aquí en las faldas del cerro. Obviamente cuando fueron por las Rosas del Milagro fue en la parte de allá arriba, cuando me mandaron a colocarlas. Entonces esta monumento se llama La Ofrenda. Y mira, perdón, fue en el 92 cuando se hizo este monumento. De hecho ahí está la placa, aquí tenemos otra. Tenemos a la Virgen y a una serie de indígenas ahí dando su ofrenda. Entonces caminando más hacia allá vamos a encontrar, fíjate que de este lado casi nunca he venido, pero vamos a ver qué encontramos de este lado porque sí está medio interesante. Como te decía, muchas personas confunden este monumento con el agua del pocito, el agua del milagro, lo cual no es cierto, puesto que esta agua es entubada. Podemos decir que esta fuente es artificial, pero la de allá era un venero, bueno, le llamamos venero o manantial. Bueno, una de las causas por las cuales se abandonó la antigua basílica es porque se está hundiendo. Si te fijas, se ve inclinada la basílica e incluso no se alcanza a distinguir aquí, pero quizás alcanza a ver algunas grietas por ahí, sobre todo en esta imagen, en la parte de abajo se alcanzan a ver unas grietas de que ya se está desmoronando. Y aquí caminando, bueno, atrás está la antigua basílica, aquí está la capilla de los indios, ahí es donde estaba la casa de Juan Diego, y en esta parte de aquí atrás, en donde está esta, digamos, capilla, es donde salieron las aguas del milagro. Es decir, al poco tiempo de las apariciones, empezaron a hacer, fueron un total como de 20 milagros más o menos en la época de Juan Diego. En esta parte de aquí brotó agua de aquí de esta capilla, y eran aguas milagrosas en las que mucha gente se curaba de sus enfermedades. De hecho, se cuenta que hubo una persona de la alta sociedad que caminando desde allá, arrastrándose porque no podía caminar, se vino por todo este trayecto, obviamente había puro empedrado, y aquí, en donde brotó la fuente, se metió al agua y salió completamente sanada por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe.
Entonces aquí es donde estaban las aguas del milagro, en esta parroquia que ahorita está en construcción. Muchos lo confunden con ese monumento que mandaron a hacer por ahí de los años 70. Ahorita te lo muestro. Mira, esta es la antigua capilla o parroquia de los indios. Aquí fue donde estuvo por primera vez la imagen de nuestra Santísima Madre. En esta parte de aquí atrás, ahí donde se ve la cruz, es donde Juan Diego, le hicieron un cuarto a Juan Diego. En él todas las mañanas se despertaba a barrer, y asimismo en la tarde la mayoría de las personas venían para que les contara la historia de las apariciones de la Virgen. Es exactamente donde está esa cruz. Esa parte de ahí la colocaron en donde estaba podríamos decirle choza o un cuarto que tenía ahí Juan Diego. Después de las apariciones decidió venirse de acá. Precisamente en la parte de aquí atrás, ahorita voy a subir aquí al cerrito, pero en la parte de atrás es por donde se supone que llegó Juan Diego hacia acá. Venía, unos dicen que de Cuautitlán, otros que de Tulpetlac, pero lo cierto es que él venía por acá, y aquí, ahorita en la parte de acá atrás es donde se hizo el milagro de la aparición. Y en esta parroquia es donde, ¿cómo se llama? Donde estuvo por primera vez colocada durante muchos años la imagen de la Virgen de Guadalupe. Acompañando al pueblo que lo encomienda. Gracias a todos, les bendigo. Mañana me dará Padre Martín el favor de presidir la Eucaristía en la montaña, hermoso lugar también para el encuentro con el Dios siempre cercano a nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, estamos aquí en la Villa de Guadalupe. Esta es la nueva basílica. A un costado se encuentra la antigua basílica. Junto con esto, lo que se ve allá al fondo, esa de ahí, esa es la capilla de los pozos donde ocurrió el milagro de las aguas milagrosas. Y en esa parte de hasta allá arriba, que se alcanza a ver, a un costado está el panteón de la basílica. Ese aún se encuentra activo. Este es un reloj en el cual se narran las apariciones. Cada determinada hora aparecen los muñecos ahí, van saliendo. En esa parte que se alcanza a ver ahí, está como cúpula, ahí van saliendo los muñecos y va apareciendo las escenas del milagro. Voy a tratar de estar por aquí algún rato, y te estaré mandando videos acerca de lo que es aquí. Básicamente en la parte de allá atrás está el bauticerio, y a un costado está el velatorio. En la parte de acá atrás, por allá, hay una entrada que, para que no interrumpas en misa, puedas alcanzar a ver la imagen de la Reina del Cielo. Que de hecho, déjame ver, creo que de aquí se alcanza a notar un poco. No, se ve muy oscuro. Pero te estaré mandando videos en el transcurso del día, o puede ser nada más un ratito, y para que vayas viendo.